Hola, ¿cómo están? Un gusto de estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a tratar el tema de mujer con VIH en distintas etapas de la vida. Y en la parte segunda vamos a hablar de algunas novedades acerca de lo que es la remisión viral sostenida, o cura, entre comillas. Para eso vamos a seguir un orden que es hablar primero de mujer y después de modelos para la cura. Nos vamos a referir entonces a los datos epidemiológicos en el mundo, qué características tiene la mujer en distintas etapas de la vida y el tratamiento antirretroviral. En la segunda parte, como dijimos, los modelos. De acuerdo a los últimos datos de ONUCIDA, estos son los últimos, 38.4 millones de personas viven con VIH en el mundo. De este total, ahí quedó un poquito corrida, el rectángulo, 54% de todas esas personas son mujeres. En realidad, si uno mira esto de esta manera, se va a dar cuenta que hace años que más del 50% de las mujeres ocupan ese lugar. Es decir, es una cifra que no ha bajado a menos del 50%. Pero fíjense ustedes en el gráfico de abajo que cada semana cerca de 4.900 mujeres jóvenes, esto es en el mundo, entre 15 y 24 años adquieren el HIV. Y dicho de otra manera, también las mujeres y las jóvenes representan el 49% de las nuevas infecciones en el 2021. Quiere decir que globalmente la mujer ocupa un lugar importante en la epidemia. También los últimos datos de ONUCIDA nos alertan en el sentido de decir, bueno, estamos en peligro. ¿Por qué? Porque hay regiones en el mundo donde se ha registrado en los últimos años un aumento de las nuevas infecciones, ¿no? De las infecciones en general, pero particularmente en las nuevas infecciones. Esos lugares son el este de Europa, el Asia Central, el norte y este de África y Latinoamérica. Es decir, que ahí estamos nosotros. Y cuando uno mira de este total en Latinoamérica y en nuevas infecciones, todavía sigue siendo las poblaciones clave las más afectadas, ¿no? Como se ve en el gráfico, hombres que tienen sexo con hombres, clientes de trabajadores sexuales, en fin, de las poblaciones claves, ¿no? Y lo que ven ahí. Y cuando observamos la distribución entre hombre y mujer en las nuevas infecciones en Latinoamérica, veremos que 24% lo ocupa las mujeres. Es decir, que en Latinoamérica todavía la epidemia está más concentrada en hombres que tienen sexo con hombres que en mujeres. Pero si uno analiza lo que pasa en América Central y el Caribe, veremos que allí la cifra preponderante está representada por las mujeres. Estamos trabajando en el taller latinoamericano que llevamos un seguimiento de más de 110.000 pacientes en distintos países y cada país representado a su vez por diferentes centros. De ese total que les cuento de 110.000 pacientes, el 27%, 27.5% de toda la población bajo control está representada por las mujeres. Esa es nuestra experiencia. Si miramos la corte Casanet, la corte de pacientes que viven con HIV, el 37.5% corresponden a mujeres. Volviendo ahora a nuestro taller latinoamericano, fíjense las diferencias, ¿no?, que hablábamos antes con respecto a los países. Hay una gran heterogeneidad de los mismos, ¿no? Y más mujeres, sobre todo en República Dominicana, en Honduras, en Panamá. Si miramos la edad de las mujeres, la edad está sobre todo con más frecuencia representada entre los 30 y 39 años, 30 y 40 años. Pero fíjense, más del 20 y pico % ahí de las mujeres tienen más de 50 años, ¿no? Quiere decir que también, al igual que en otros lados del mundo, estamos
viendo que nuestra población, hombres y mujeres, está envejeciendo. La experiencia nuestra en Heliosalud, tenemos actualmente un seguimiento de más de 13.000 pacientes, esas son cifras anteriores, el 25.4% son mujeres y de ellas la gran mayoría están en edad fértil, pero sin embargo más de 50 años tenemos ya un 37%. Un mensaje que me gustaría dar es este tema del problema del diagnóstico tardío en la mujer. Hace unos años hablamos del diagnóstico tardío, una gran diferencia entre hombres y mujeres, llegaban más tarde los hombres. Ahora esto no es así y hay muy poquita diferencia entre hombres y mujeres. En nuestro país tenemos un diagnóstico tardío que llega casi al 30%, ¿no? Y será 31% para hombres, 27-28% para mujeres. Hablando de diagnóstico tardío, definido como tal cuando hay menos de 350 CD4. Yendo un poquito a ver el taller latinoamericano que les contaba, experiencia propia, hemos generado estos datos. Fíjense que esta es la población bajo control y si ha cambiado, nos fijamos si ha cambiado la edad en la mujer. Y fíjense que no, es decir, la representación sigue estando en las mujeres entre 30 y 40 a 49 años. Si miramos el diagnóstico tardío, les decía, esta es una cifra alarmante, realmente casi el 60% de las mujeres llegan tarde. Mejor dicho, nosotros estamos llegando tarde a las mujeres. ¿Qué quiere decir? Y aprovechando que estamos muy cerquita para el 1 de diciembre, el Día Mundial del SIDA, es que tenemos que aumentar el testeo en todos lados del mundo, particularmente en la región de Latinoamérica y por supuesto también en nuestro país. Si miramos cómo hemos avanzado en los tratamientos siempre referido a mujeres, lo positivo es que ha disminuido el uso de la ZT-3TC y ha aumentado el uso del tenofovir y que como tercera droga, aún todavía en países de Latinoamérica, el efavirenz sigue siendo la droga más frecuentemente usada. En algunos países, no en todos, porque hemos ido evolucionando y van a ver que la mayoría de los países están en la transición, o ya pasaron, a los inhibidores de integrasa como tercera droga. Nuestro país ya hace unos años que tiene a las integrasas como tercera droga, particularmente el dolutegravir en el sistema público y en los sistemas de obras sociales y prepagos, además del dolutegravir, el victegravir. Una asignatura pendiente en la mujer es no el tratamiento, porque en realidad el tratamiento les llega y pueden tener supresión virológica, es desde el momento del testeo hasta la vinculación al sistema de salud. Ese es el gap más importante que tenemos que trabajar. Y esta es la conclusión de lo que les conté del tema de la mujer en Latinoamérica, ¿no? Fíjense que casi un quinto se perdieron del seguimiento en el segundo año, entonces tenemos que trabajar en lo que es la retención. Muy bien, dicho esto, ¿cuál es el riesgo de la mujer para adquirir el VIH? ¿Tiene más riesgo? ¿Hay etapas de la vida donde es más vulnerable? La mayoría de las mujeres lo adquieren el VIH a través de la vía heterosexual. En nuestro país, 98% de las mujeres han adquirido el HIV por esta vía. Este riesgo puede variar a través de los ciclos de la vida, ¿no? Y está relacionado con problemas puramente biológicos y otros del comportamiento, en dos etapas, el embarazo y la menopausia. Son las dos etapas donde la mujer está más vulnerable a adquirir el VIH. Por supuesto que esto está aumentado por la violencia y el trauma, y si hablamos en general de la violencia y mujer, veremos que las cifras en nuestra región estimadas son estas que ven ahí, que se estiman 1 a 3, alguna vez, de 1 a 3 mujeres, alguna vez han sufrido violencia por su pareja, violencia tanto física como sexual, particularmente en las mujeres entre 15 y 49 años.
Y cuando uno ve la prevalencia de violencia física y sexual a la derecha, fíjense nuestros países, están entre 25 y 30%, ¿no? Es algo realmente que preocupa muchísimo. Pero además puede haber también violencia durante el embarazo. Hay una serie de factores que explican esta situación, pero es algo que nosotros tenemos que realmente trabajar mucho para que esto no suceda. Si vamos a la prevalencia de transmisión vertical en Latinoamérica, fíjense ustedes, es muy alta, 15% de transmisión madre a hijo. Y cuando miran a través del tiempo, muchas mujeres han recibido tratamiento antirretroviral, es decir, que el acceso ha ido mejorando. Sin embargo, eso no se acompaña de una disminución de la transmisión vertical. Y fíjense lo que pasa con el diagnóstico, el 100% de los recién nacidos tienen que estar diagnosticados y ahí solo llega el 35%, o sea, área donde necesitamos trabajar. Por eso el 1 de diciembre, tenemos que reforzar todos estos conceptos para seguir trabajando para que las cosas mejoren. Aprendimos a través de muchos estudios, y este es uno de ellos, que es la Corte ANRS francesa, que estudió casi 8.000 binomios madre-hijo y analizó el momento de inicio del tratamiento antirretroviral, la carga viral y la transmisión vertical. Y entonces la conclusión que sacan es que cuanto antes empecemos el tratamiento antirretroviral y antes la mujer llegue a carga viral no detectable, mejor es. ¿Antes qué quiere decir? Antes de que se embarace. Si la mujer ya se embaraza con carga viral no detectable y la mantiene durante el embarazo, bueno, probablemente tengamos un recién nacido sano, y eso es lo que tenemos que lograr. Entonces, estar no detectable por el mayor tiempo posible durante el embarazo, y lo mejor es empezar antes del embarazo. Si no se puede, enseguidita que sepamos que la mujer está embarazada. Asociación de dolutegravir con alteraciones en el cierre del tubo neural, el estudio de Botswana, que todos ustedes conocen, que al principio se recogían los datos del 40% de los nacimientos en Botswana, y recuerdan ustedes que se encontró una alteración en el cierre del tubo neural expresado con una posibilidad de 0.9. Luego ese 0.9 bajó a 0.3, 0.15 y actualmente los últimos datos es 0.11, ¿no? Y esto es dolutegravir en el momento de la concepción, quiere decir que son esas mujeres que ya venían recibiendo dolutegravir. Quiere decir que esa prevalencia de 0.9, 0.5, 0.15 y ahora 0.11 bajó. Esto hace que las guías estén más flexibles en dejar el dolutegravir en la mujer en edad fértil y no cambiarlo. De manera que no hay más evidencia para sacar el dolutegravir en estas instancias. ¿Qué datos tenemos y qué dieron el racional para las guías en la mujer embarazada en el tratamiento? Bueno, que las integrasas, el raltegravir y el dolutegravir, han sido estudiadas en este escenario y, como ustedes recordarán, son drogas que rápidamente bajan la carga viral a niveles no detectables. Por eso en las presentaciones tardías, recuerdan que dábamos el raltegravir que baja 2 logaritmos en 2 semanas. El racional para el dolutegravir lo dieron los estudios Dolphin e Impact, que utilizaron dolutegravir comparados con distintos esquemas y que demostraron que el dolutegravir fue superior al efavirenz en uno de los estudios y después a otros esquemas en otro de los estudios, ¿no? Es decir que ese fue el racional de dejar el dolutegravir. Acá se ve las guías de HHS. Lo nuevo para ustedes sería incorporar el TAF-FTC como una alternativa más en los backbone preferidos. Además, lo que ya sabemos de la Vacavir 3TC y del TDF, el TDF-FTC o el TDF-3TC. Como tercera droga, el raltegravir, el dolutegravir, o bien la tazanarrito o el darurrito cada 12 horas.
vuelvo para atrás para contarles que todavía no hay datos del Victegravir y la Doravirina, y que los esquemas de tratamiento que incluyen COVID no están recomendados debido a que se baja el área bajo la curva, otros aspectos farmacocinéticos en el embarazo y no está recomendado. Muy bien, lo último de lo último, ¿qué dice? Las guías EACS. Bueno, sí, es correcto, lo del dolutegravir, tenemos estos datos, sin embargo, son más conservadores los europeos y dicen que el dolutegravir lo discuten con la mujer y consideran este tema del embarazo en la edad fértil y les dicen que bueno, que depende de lo que diga la mujer y demás, hay que tener cautela en las 6 primeras semanas de embarazo. Y lo otro nuevo, además de esto como les cuento desde el mes pasado, lo otro nuevo en las guías perinatales de este año, dice que bueno, la biterapia no está recomendada, el dolutegravir 3TC, como vimos antes. Pero si la mujer viene con carga viral no detectable con biterapia, se conversa el tema con la mujer y se puede continuar, siempre y cuando esté no detectable, por supuesto, con la biterapia, pero que tenemos que tener la precaución de controlar más seguida la carga viral cada 1 o 2 meses en el transcurso del embarazo. Hay toda una tendencia de dejar a la mujer embarazada dentro del ensayo clínico. Ustedes saben que ha sido por años un criterio de exclusión, ¿no? La mujer entra a un ensayo clínico, se embaraza y había que excluirla. Y hoy hay mucha fuerza de distintos grupos, incluyendo, además de la recomendación que dio la FDA en el 2018 para dejar incluidas a la mujer embarazada, esto ocurre en todo el mundo y postura con la que yo me adhiero completamente, ¿no? Dejar a la mujer embarazada dentro de los ensayos clínicos. 2 palabras acerca de los embarazos no planificados. Miren, no ha cambiado mucho esto. Analicen el área, que analicen 30-50% de embarazos no planificados. Y hoy tenemos elementos como para integrar la salud sexual y reproductiva a esos servicios, al VIH, y trabajar muy en equipo. Y tenemos ya información acerca de la interacción entre los anticonceptivos orales y el tratamiento antirretroviral. Las integrasas, ninguna de ellas tiene interacción excepto el elvitegravir con el COVID, ninguno de los análogos nucleósidos de transcriptasa reversa, y con otras drogas solo lo que tenemos que hacer es chequear las interacciones y nada más, pero no hay contraindicación. Yendo a la última etapa de la mujer en su vida, a medida que avanza en edad, entramos en lo que es la menopausia. Y miren lo que nos ocurre. No sabemos todavía si la mujer con VIH tiene una menopausia precoz. ¿Y saben por qué no lo sabemos? Porque, primero, la definición de menopausia que da la OMS es para todo el mundo igual, para la mujer con VIH también. ¿Y qué es? Primero, que es retrospectivo. Segundo, que es autorreferenciado, o sea, tenemos que confiar en la memoria de la mujer y que sea autorreferenciado. A veces hay ciclos irregulares que son muy comunes en la mujer y se pueden confundir. Y por último, no tenemos la confirmación de la menopausia por un análisis de sangre, sino que es así clínico. Entonces creo que no lo vamos a poder saber finalmente si tienen una menopausia precoz. Por eso cuando ustedes estudien el tema van a ver, bueno, la menopausia queda de 50 años ¿para dónde? Para Europa. En África, ¿cuánto es? 45. En Latinoamérica, ¿cuánto? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los síntomas son más intensos. ¿Cuáles son más intensos? Los síntomas vasomotores, los sudores, los sofocos, y sequedad vaginal, etcétera, etcétera. Pero que además la mujer tiene más frecuencia, la mujer en menopausia, más frecuencia de comorbilidades, como lo vamos a ver. Es muy importante discutir si tiene indicación de reemplazo hormonal. Sabemos los riesgos y beneficios, saben los riesgos, es la trombosis venosa, el cáncer de ovario, pero también los beneficios. Y cuando ustedes revisan van a ver que hay una subindicación de la terapia de reemplazo hormonal, 10 a 15%. Está indicado cuando realmente lo necesitan. Y el objetivo final, ¿qué es?
mejorar la calidad de vida. Ahí, cuando a la mujer le empieza a alterar la calidad de vida, todos estos síntomas, hay que medicarla. Y era con lo que les decía ahí, este es el estudio Chivos, es uno de los tantos, un estudio canadiense donde dice que casi el 44.5% de las mujeres encuestadas solamente, o sea, menos de la mitad, reportó haber discutido el tema con su médico. Fíjense, puede ir muy mal durante la menopausia, pero no todo va tan mal. Es algo natural que nos ocurre a las mujeres, pero bueno, hay que tratar de entender que esto es un proceso natural y que los médicos tenemos que tratar que esa mujer no altere su calidad de vida. Acordarse de la interacción de drogas y finalmente el concepto de que la menopausia agrega un factor de riesgo adicional para el desarrollo de las comorbilidades, como les voy a contar ahora. Miren, pasando al tema de las comorbilidades, la pregunta es, ¿las mujeres con HIV tienen más comorbilidades que la mujer sin HIV? Sí, independientemente de la edad. Este es el estudio WIS o WISE, como quieran llamarlo, es el estudio más grande en Estados Unidos de mujeres. En esta publicación incluyeron 2.300 mujeres suprimidas virológicamente, mujeres con HIV por supuesto, y las compararon con 923 mujeres sin HIV. La media de observación fue 15 años y ustedes ven en los gráficos, realmente hay más comorbilidades en la mujer con HIV que sin HIV, en cualquier edad, pero fundamentalmente entre los 40 y 49 años y en las mujeres más de 60 en este estudio. La Corte de Ontario muestra lo mismo, esto fue presentado por Sharon Walmsley e indica que las mujeres con HIV tienen más comorbilidades que las que no tienen HIV independientemente de la edad. Y nosotros lo que quisimos ver fue qué morbilidades tienen las mujeres más de 50 años. Si tomamos este estudio, hicimos este estudio presentado hace unos años en un congreso internacional de SIDA, donde vimos que en 250 mujeres más de 50 años, las comorbilidades más prevalentes eran los problemas óseos, las dislipidemias y las alteraciones psiquiátricas. Saben que la deficiencia de vitamina D es muy frecuente en la población en general y más en la mujer. Yendo al hueso, los factores clásicos de fragilidad ósea son altamente prevalentes en las mujeres que viven con HIV. Y la mujer en la posmenopausia con HIV tiene más riesgo de pérdida de masa ósea que la misma mujer en la posmenopausia, pero que no tiene HIV. ¿Qué pasa? La depresión de los estrógenos resulta en más reabsorción ósea que formación. Y nosotros hemos aprendido que factores específicos de la infección por HIV en sí mismo, inflamación, inmunoactivación, etcétera, etcétera, y el tipo de esquema de tratamiento antirretroviral contribuyen a esa pérdida de masa ósea. Todos los esquemas de tratamiento antirretroviral bajan la densidad mineral ósea, sobre todo en los primeros 18 meses. ¿Cuánto? 5 o 6%, pero hay esquemas que lo bajan aún más y se mantiene este descenso a través del tiempo. ¿Cuáles? Aquellos que incluyen el tenofovir disoproxilfumarato, el TDF más los inhibidores de proteasa. También está reportado un alto índice de fracturas en la mujer con HIV comparada a aquella que no tiene HIV, y también se ha estudiado en la Corte WIS que el HIV por un lado y la menopausia por otro son factores independientemente asociados con la disminución de la densidad mineral ósea. ¿Qué pasa con el riesgo cardiovascular? Está aumentado en toda la población que tiene VIH, hombres y mujeres, comparada con la población general, pero más en la mujer con HIV que en el hombre, y en la mujer, además, en menopausia. ¿Pero por qué? El análisis de estas diferencias por sexo ha demostrado que la mujer tiene más activación inmune innata, niveles más altos de marcadores inflamatorios, mayor prevalencia de placas coronarias no calcificadas. Algunas disparidades en el acceso al sistema de salud también hay que considerarlo. Y también los estrógenos pueden contribuir a esta diferencia a través de distintos vías de estimulación como las Toll-like receptor 7 y
Acordémonos que la menopausia se asocia a adiposidad central, resistencia a la insulina y un perfil lipídico proaterogénico, ¿no? Sin embargo, no tenemos ensayos que estén directamente dirigidos a la mujer en la menopausia y todo este riesgo. Se está viendo algunos datos preliminares del ensayo REPRIV que trata acerca de la prevención del infarto de miocardio, que nos van a dar datos más contundentes en poco tiempo. Esto es lo que le contaba. A la derecha son los factores de riesgo tradicionales: la diabetes, la hipertensión, dislipidemia, que están aumentados en la población, el cigarrillo, el fumar, es como hablamos antes, y lo de la izquierda es en la mujer en la menopausia, ¿no? Más fenómeno inflamatorio, disminución endotelial, etcétera, etcétera, que es lo que dan la pérdida de los estrógenos. Las intervenciones son las mismas en el riesgo cardiovascular que para aplicar a las comorbilidades. Por supuesto, considerar también el descenso de los triglicéridos y el colesterol si fuera el caso, ¿no? Pero los factores de riesgo tradicionales, trabajarlos: la cesación tabáquica, reducir el alcohol, bueno, etcétera, etcétera, la dieta, el ejercicio, etcétera. El aumento de peso es un tema que se ha venido estudiando en estos últimos años, y la mujer aparece, el género femenino aparece como un factor de riesgo para este aumento de peso. ¿Qué soporte científico da esto? Bueno, el estudio ADVANCE y el otro estudio, que se trata de 8 ensayos clínicos randomizados controlados, publicado por Paul Sachs, donde la mujer aparece como un elemento factor de riesgo independiente para el aumento de peso. La corte Weiss en pacientes virológicamente suprimidas también vio un aumento de la grasa y de la grasa de circunferencia de la grasa, que fue mayor con los inhibidores de integrasa que con otro grupo, y el estudio IMPACT también vio esto. Es decir, que tanto el ADVANCE, los ensayos randomizados y todos los que les conté ahí, se ve que la mujer es un factor de riesgo, pero además dentro de los esquemas, el TAF, FTC y dolutegravir, el TAF y el dolutegravir pueden aumentar aún más de peso, el bictegravir también, y menos el TDF con el efavirenz, ¿no es cierto? Sin embargo, estamos hablando de una pequeña proporción de pacientes que aumentan de peso, no es el 100% de los pacientes, y ahí está lo que les contaba antes. Finalmente, en esta parte, para ir terminando con el tratamiento antirretroviral, ¿qué consideraciones tenemos que tomar? No hay un solo tratamiento de elección para todas las mujeres en todas las etapas de la vida. Tenemos que considerar el embarazo, lo que ya dijimos, tenemos que considerar la mujer adulta mayor, el impacto del tratamiento en los huesos, en el riesgo cardiovascular, en la depresión, que es importante. Saben que las mujeres con HIV tienen más depresión que los hombres con HIV, ¿no? Y es muy, muy frecuente. Y para ambos grupos, las interacciones de drogas, este manejo de la depresión, el manejo de la dislipidemia, etcétera, etcétera. Los ensayos clínicos en mujeres hay pocos. Las mujeres han estado subrepresentadas en los mismos, menos del 25% en estos ensayos. 2 estudios únicamente dirigidos a mujeres en NAIV, el WAVES y el ARIA, que demuestran que las integrasas son superiores a los inhibidores de proteasa. En este momento, cuando fueron hechos los estudios, se demostró la superioridad frente a Tazana-Rito, y 2 estudios en switch, también de inhibidor de proteasa a integrasa, o de proteasa y algún integrasa a bictegravir. Esto únicamente hecho en mujeres. Distinto es si analizamos todos los ensayos clínicos y luego vemos subpoblación de mujeres, que tenemos datos, pero me refería únicamente en mujeres. En conclusión, la mujer requiere un enfoque especial, no son iguales las etapas de la vida, necesitamos más inclusión de mujeres embarazadas y mujeres en general en ensayos clínicos. La menopausia se asocia con síntomas que pueden afectar negativamente la calidad de vida. Acordarnos de considerar las interacciones de drogas,
recordar las comorbilidades más frecuentes. El manejo de estas comorbilidades requiere de un equipo multidisciplinario. No tenemos un tratamiento preferido para la mujer que vive con HIV, sin embargo hay tratamientos que preferimos evitar por su asociación con el riesgo cardiovascular, con la enfermedad cardiovascular, alteraciones óseas, etcétera, etcétera. No olvidemos que hay barreras aún presentes en todas las mujeres, las prioridades que compiten, la responsabilidad de la mujer en su familia, es decir, la responsabilidad sobre su familia está siempre por arriba que su salud. La violencia, el estigma y la discriminación son aspectos donde aún tenemos mucho que trabajar. Y en estos últimos minutos me quiero referir a un tema que ustedes pueden decir, bueno, ¿qué tiene que ver las estrategias de cura o estas poblaciones con la mujer? Es que sí tiene que ver, porque en realidad en el último tiempo, si ustedes recuerdan, aparecen mujeres que son modelos, que pueden ser modelos para la cura, y de hecho una de ellas ha recibido un trasplante de células de cordón umbilical y hasta donde lleva estudiada está curada. Con esto quiero decir que las diferencias en el sexo tienen que ser consideradas desde distintos puntos de vista, no solo aspectos farmacocinéticos, aspectos del comportamiento, otros aspectos biológicos, también desde lo que buscamos para las estrategias de cura. Y todos recordarán a Timothy Brown, el primer paciente curado, que recibió hace muchos años un trasplante de médula de un dador que tenía una lesión en el alelo de lesión homocigota en el alelo 32, de manera que no se expresaban los receptores SR4 y el virus no puede entrar, es decir, con células resistentes a la entrada de virus, ¿sí? Pero él, ¿qué tuvo? Él tuvo HIV y después desarrolló una leucemia mieloblástica aguda. La quimioterapia no funcionó 1, 2, 3 veces, le propone el trasplante de médula. Hace un rechazo y con el mismo dador hace el segundo trasplante de médula con esta lesión que le estoy contando, y él vivió curado porque no se encontró virus en ningún lado, y aprovecho para decirles que hoy está en revisión la palabra cura y preferimos decir remisión viral sostenida. ¿Y qué significa eso? Bueno, si queremos usar la palabra de cura o remisión viral sostenida, tenemos que basarnos en que no hay virus que sea capaz de replicarse en ningún lado del organismo. No se encuentra replication competent virus, como dicen los americanos. No hay virus capaces de replicar. Entonces, bueno, él está muy bien realmente y se muere en el 2019, no hace mucho, se muere en plena pandemia por algo que no tenía nada que ver por su HIV. Y en plena pandemia se muere, la causa final fue la recaída de su leucemia. Segundo caso de paciente curado, Adam Castillejo. Ellos dos dan a conocer su identidad porque dicen que van a hacer una contribución a la ciencia. Un paciente de Londres, con un linfoma, nuevamente la misma historia, no responde a la quimioterapia, trasplante con un dador con el alelo, la lesión en el alelo 32 homocigota, y entonces células que no expresan el receptor CSR4. Miren, Timothy Brown, dijimos, y Adam acá, y en el medio de eso empiezan a aparecer poblaciones especiales. La corte Visconti, Spartak y Cham, que dicen, miren, acá hay gente que resulta que hizo tratamiento, suspendió el tratamiento y está no detectable. ¿Y eso qué quiere decir? Que puede ser un modelo para la cura, que hay que estudiarlo. Controladores post-tratamiento, post-treatment controller, Visconti como ven ahí. Pero en el 2020 se da a conocer a Lorín, una paciente de San Francisco que es controladora de LIT. Es otra cosa. Naturalmente controlan la replicación viral sin necesidad de recibir tratamiento nunca. Y esta mujer lleva más de 24 años
con carga viral no detectable y CD4 estables. Entonces vamos definiendo lo que es controladores post-tratamiento, controladores de ELIT y estos pacientes que se han curado con el trasplante. Muy bien, pero fíjense la novedad. En el 2021 una paciente nuestra se publica, Post-Treatment Controller, como la corte Visconti. Hasta hoy está no detectable, hasta hoy, más de 14 años lleva no detectable, y en un momento suspendimos el tratamiento, estudiada en Estados Unidos 2 veces, así que ella es controladora post-tratamiento. Y el grupo de Natalia Laufer y Gabriela Turk en la Facultad de Medicina presentaron la paciente Esperanza, que es controladora de ELIT. Entonces ahí ven una mujer, 2, 3 mujeres más, y hay otra que les cuento ahora, acá hay otra, 4, que tienen características diferentes, hablemos así, poblaciones diferenciadas, ¿no? Y esto lo que salió publicado en su momento en la Argentina. Quiere decir que nosotros acá en la Argentina estamos muy interesados todos por ver qué es lo que ocurre en los reservorios de estas personas que han sido estudiados en millones y billones de células y no se encontró virus por ningún lado. Se llaman controladores de ELIT extremos, ¿no? Como la paciente Esperanza, y esta nuestra paciente que es post-tratamiento, controlada y estudiada con todo lo que ustedes puedan imaginar en el NIH y no encontramos virus por ningún lado, salvo restos de virus en una biopsia de cerebro que se hizo en el año 96. Y ahí tienen toda la evolución. En síntesis, a diferencia de esta paciente nuestra, de los otros post-treatment controller, este es un caso excepcional, ¿no? Porque empieza con enfermedad avanzada en nuestra paciente y después lo puede controlar. Y realmente reservorios muy bajitos con respuesta de citotóxica específica y, como les contaba, encontramos restos de virus en la biopsia de cerebro. Y se agrega otra paciente más, la paciente Barcelona, este año, que es controladora post-tratamiento, y se agrega un hombre curado en California. Muy bien, y acordémonos que el HIV no lo podemos curar todavía porque hay reservorios latentes, reservorios celulares y anatómicos, y esa es la principal barrera. Y que nosotros estamos desarrollando, el mundo está desarrollando técnicas que nos permitan cuantificar esos reservorios y estudiar a los pacientes bajo ensayos clínicos. Hoy no está recomendado suspender el tratamiento antirretroviral bajo ningún punto de vista. Y para terminar, estas son las diferencias entre los controladores de ELIT y los post-treatment controllers, que como ustedes ven ahí, de qué estamos hablando, de controladores de ELIT menos del 1% de la población en el mundo, y los post-treatment controllers entre 5 y 15%, y ahí ven las diferencias entre los HLA protectores, sinoprotectores, inmunoactivación, etcétera, etcétera. Y miren, ven, controladores de ELIT naturalmente controlan la replicación viral. Estamos armando un grupo argentino para estudiar estos pacientes, así que si ustedes tienen algún candidato nos pueden contactar, porque estamos sumamente interesados y creemos que esto es posible. Y el PTC suspende el tratamiento y sigue con carga viral no detectable. Y ahí está el resumen, que lo pueden ver después en la presentación con más detenimiento de todo lo que hablamos hoy. Y fíjense que no todos son hombres, o sea, hay mujeres, de manera que nosotros creemos que puede haber alguna cuestión genética en ese sentido. Y decirles que están investigando distintas estrategias de cura, unas basadas en lo que es todo lo inmunológico, fomentar y proponer un aumento de la respuesta inmune por distintos mecanismos o distintas estrategias. Los anticuerpos monoclonales de amplio espectro, que son los BNAbs,
la inmunomodulación, etcétera, etcétera, y después los agentes que revierten la latencia, es decir, aumentar la transcripción, es decir, purgar esos reservorios para que esos virus puedan ser eliminados y esas células también ser eliminadas. El concepto es que se están estudiando estrategias combinadas, muy apasionante es todo esto, pero el mensaje principal es que esto sigue en curso. Va a llevar un tiempo, pero creemos que esto va a ser muy promisorio. La conclusión de esta parte es que existen poblaciones especiales que es necesario considerar la completa erradicación de los virus con capacidad de replicarse. Quizás no sea necesario para la remisión a largo plazo y tenemos que conformarnos con eso, ¿no? Con que algún virus queda. Lo importante es que no se replique. Existen varias estrategias de cura. Lo más promisorio, como os hablamos, es la combinación entre ellas y lo mejor desde el punto de vista de mensaje para nosotros es empezar el tratamiento antirretroviral lo más precoz que podamos. ¿Por qué? Para achicar el tamaño de los reservorios, porque después vamos a trabajar con esos reservorios. Pienso que la cura es posible y solo es cuestión de tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención. Muchísimas gracias, Isabel, por tu presentación súper completa. Vamos a simular un bloque de preguntas ahora. Y las preguntas que queden pendientes o que les inspiren estas preguntas simuladas a la gente del otro lado, los animamos a escribirnos al mail que están viendo en pantalla, estambuliantalks@funsei.org.ar. Voy a dejar de compartir la presentación, así te vemos a pantalla completa. Bueno, primero una pregunta clásica, ¿no? ¿Por qué seguimos hablando de estigma y discriminación en torno al HIV con 40 años de pandemia? ¿Qué es lo que falta por trabajar para que se termine de afianzar la erradicación del estigma? Y te agrego un inciso a la pregunta, si consideras que la mujer dentro del HIV tiene una situación de vulneración especial frente al estigma y la discriminación. Sí, son muy buenas preguntas. Yo creo que esto requiere de un análisis que es más, te diría, social, cultural, político, antropológico, que tiene que ver con la esencia del ser humano, ¿no? Y aceptar las diferencias, poder entender que las personas somos lo que nos representa nuestro espíritu, más que la sexualidad que elijamos. Y respetar eso, porque es la manera de poder crecer en una sociedad. Mira, fíjate, como decís vos, que el estigma y la discriminación no ha avanzado mucho. Y lo vemos a todo nivel, en nuestros propios trabajos, en los hospitales. Esta infección tiene una connotación social grande, ¿no? Y ese, ¿qué habrás hecho, ¿no? Para tener el HIV? Todavía no lo hemos podido erradicar. Sin embargo, yo creo que hay algunos aspectos que han avanzado en el sentido de algunas aceptaciones sociales que antes ni siquiera se daban. Pero eso no es porque el ser humano genuinamente lo acepte, sino eso es fuerza de presión, de educación, de estar. Entonces, bueno, yo creo que si no logramos por la otra forma, porque es parte de la esencia del ser humano, tenemos que lograrlo a través de la información, la educación, de que somos todos iguales ante las distintas circunstancias que nos tocan vivir. Entonces, me parece que el mensaje que creo que vos querés dar, y yo también, es que todavía tenemos que seguir hablando de esto, y seguir hablando de aceptar esas diferencias, porque todos tenemos diferencias. Entonces, bueno, es una asignatura pendiente con la que tenemos que trabajar mucho. Y la mujer, sí. La segunda parte de tu pregunta es sí. Sí, nuestra cultura es todavía una cultura machista, ¿no? Todavía, a pesar de los avances que hubo y que las mujeres hoy ocupan lugares más destacados que antes,
Sin embargo, al momento de la decisión de cosas grandes, todavía hay más prevalencia de hombres que mujeres. Y situación de vulnerabilidad ante el HIV, sin duda. Es decir, está explicado en los estudios, más vulnerabilidad en el embarazo y en la menopausia, todavía la dificultad de la negociación, del uso del preservativo con el hombre, cosas que son viejísimas y todavía estamos lidiando con eso. Entonces me parece que sí, que tenemos que como empoderar, esa palabra que usamos en algún momento, volver a empoderar a la mujer para que tome decisiones ella por sí misma y no depender del hombre. Bien, completísima la reflexión. Ahora, respecto al VIH, una vez diagnosticado en la mujer, ¿qué tipo de estudios se le indican según la edad y con qué periodicidad? Esa es una pregunta buenísima porque vos sabés que no tenemos una guía de manejo de todas las comorbilidades, ¿no? Eso es algo que tenemos que hacer, de cómo enfocarlas en las distintas etapas, pero hay diferencias. Primero, hay diferencias por etapas y hay diferencia, como decís vos, con respecto a la mujer sin HIV, porque sí son más frecuentes los controles. Entonces el mensaje, o sea, el concepto es que hay 4 áreas que tenemos que chequearlas más frecuentemente. Una es el tema del HPV con el PAP anual. Vos sabés que las guías dicen que la mujer sin HIV puede haber alguna controversia, pero hasta los 65 años se hace el PAP y después no necesita más. La mujer con HIV toda su vida, hasta el día que se muera, digamos, ¿no? Todo el tiempo, HPV. Segunda es la frecuencia más frecuente de la evaluación y el enfoque de la depresión y el tratamiento de la depresión. Tercero es el hueso y cuarto es el riesgo cardiovascular. Fíjate, 4 áreas donde hay que chequearlas más frecuentemente. Con esto, ¿qué quiero decir? Si la densitometría la pedimos una vez por año o una vez cada 3 años, por ahí hay que pedirla un poco más frecuentemente, ¿no? Es decir, en realidad lo que quise decir, que lo dije mal, es si la pedimos una vez cada 3 años, hay que pedirla una vez por año. Es decir, más frecuente. Bien. Y lo mismo en las evaluaciones de las otras comorbilidades que te conté. Mencionaste la depresión recién. Sí. ¿La depresión aparece como un fenómeno orgánico o un problema más social, cultural o de género, pero asociado a la vir con HIV? Las dos cosas. Te diría preponderantemente lo segundo. Preponderantemente lo segundo. Pero fíjate que es hasta depresión mayor, que es algo realmente muy complicado, ¿no? Que necesita medicación, seguimiento, etcétera. Pero bueno, ahí los psiquiatras saben más. Son las dos cosas, pero fundamentalmente todas las circunstancias de la vida que pueden tener esa mujer que hace que la depresión sea mayor, ¿no? Muchas cosas. Fíjate que está todo el problema del develamiento, de cómo decirle a la familia los discrimina, cómo y cuándo decirle a la pareja, el miedo al abandono, cantidad de cosas. Es un universo, un ecosistema de problemas. Eso, sí, esa palabra se ajusta muy, muy bien. Bien, y respecto al tema de la densidad ósea, es un problema frecuente en los pacientes seropositivos en general. Pero ¿por qué hay que prestar especial atención en la mujer? Bueno, la mujer, mira, en el transcurso de la vida aprendemos a que los estrógenos son muy importantes y cuando faltan se alteran muchas funciones. Y la mujer pierde masa ósea en la posmenopausia. Pero el problema en general, el problema que agrega el HIV es que esta falta de estrógenos, junto con el fenómeno inflamatorio que produce el HIV por sí mismo, más alguna droga que sea parte del tratamiento antirretroviral, los 3 elementos contribuyen a que esa pérdida de masa ósea sea mayor. Y vos fíjate lo que pasa en los hombres. La densitometría está recomendada en los hombres que tienen VIH, hombres más de 50 años.
que en la población general. Eso no es una recomendación. Claro. Entonces está todo este fenómeno de la inflamación y de la inmunoactivación que son muy prevalentes. Si uno puede tener cargas virales no detectables, tener un paciente suprimido virológicamente, estar bárbaro, divino, pero el fenómeno inflamatorio sigue. Así que es algo para tener muy en cuenta. Bien. Me decías que no hay unas guías o no hay un consenso sobre mujer y VIH. Desde lo empírico, ¿cuál te parece que tendría que ser, no te voy a pedir un decálogo, pero las 3 recomendaciones guía? Mirá, yo creo que es primero definir que las etapas de la vida no son iguales. El enfoque para la mujer en edad fértil es muy importante. O sea, uno sería todo lo que es la planificación del embarazo, planificación o no del embarazo, la definición de decir, bueno, no quiero tener hijos o quiero tener hijos y en qué circunstancia. Hoy hemos avanzado mucho y las mujeres pueden tener, te digo, un sexo natural en la búsqueda de un recién nacido sano. ¿Cómo? Con la pareja tiene que estar no detectable, por supuesto, cumpliendo determinados criterios, tomando bien la medicación, siendo adherente, siendo pareja monogámica, no estable, sino monogámica, controles periódicos, o sea, embarazo, el resto de las etapas de la vida, y cuando la mujer va envejeciendo requiere otro enfoque. Y después la adolescencia requiere otro enfoque, totalmente. Entonces, pero ese enfoque tiene que ser no solo médico, bueno, le pido a carga viral, CD4, sino el enfoque de educación, cuidado, cuidarse la salud, los controles, el equipo de adherencia, el equipo de salud mental, atender a esa mujer en todas las circunstancias de la vida. Es decir, que yo creo que en realidad, si me decís, desde que nace, es niña, la adolescencia, toda la cuestión del embarazo, hasta que llega a la menopausia, ¿no? Pero con una mirada más holística, más interdisciplinaria, más de apuntar a la calidad de vida, que eso es lo que tenemos que lograr. Bien. Bien, pasemos entonces al concepto de cura de VIH. Hay diferentes tipos de perfiles de pacientes que por alguna razón u otra no están replicando el virus, que son los controladores de elite, los controladores post-tratamiento y los controladores de elite extremos. Claro, son controladores de elite. Los extremos son más extremos, que no tienen nada, no se encuentra nada, ¿no? Por eso hay una discusión entre nosotros que dice, bueno, a los controladores de elite hay que tratarlos a todos. Y algunos de nosotros pensamos que no son todos iguales. A los controladores de elite extremos no se sabe si es necesario el tratamiento. Y los perderíamos de estudiar si fuera el caso. Obvio que sí, se necesitan desde ya. Pero si nos manejamos con los dos grupos, controladores de elite y controladores post-tratamiento, es correcto eso. ¿Qué me querías preguntar? Te quería preguntar por qué es tan importante reconocer estos perfiles de pacientes que controlan la infección por VIH para lo que es la respuesta de la ciencia contra esta pandemia. Claro, porque nosotros lo que hacemos es estudiar, más los investigadores que analizan en el laboratorio con técnicas que son muy, muy sofisticadas. Lo que hacemos es decir, bueno, están estas dos poblaciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen que llegan a estar así? ¿Es un problema del virus? Que no es un problema, es un virus un poco más sensible, no tan replicativo. Eso se está estudiando. ¿Qué características tiene ese virus? Es un tema de la inmunidad de la persona que tiene como una respuesta inmune muy específica, muy robusta, o no tiene nada que ver con estas cosas y es un problema genético, ¿no? Tiene un gen, que, por decirlo así, en una forma casi muy, muy simple,
o es una cuestión genética, que algunos tienen genéticamente esta situación de poder controlar y otros no. Entonces, cuando se analizan estos mecanismos, porque la clave para mí está en ver los mecanismos que llevan a ese control. Una vez que sepamos esos mecanismos, podemos, que algunos ya se saben, podemos diseñar predictores de decir, bueno, vos me decís, ¿y por qué a tu paciente no le suspendes el tratamiento y por ahí se transforma en un post-treatment controller? Tengo que tener algún predictor que nos dé la seguridad que si suspendemos el tratamiento, esa persona no le va a hacer mal, no va a rebotar la carga viral, bajarse el CD4. Entonces creo que son modelos que nos van a permitir ver los mecanismos y eventualmente las estrategias para llegar definitivamente a la remisión completa. Y para detectar a otros posibles controladores. Completamente de acuerdo. Pensaba en eso. Completamente de acuerdo. 40 millones de personas con VIH en la historia de la pandemia y 4, 6 controladores post-tratamiento y de elite. Mirá, de elite son menos del 1%, pero si vos analizás sobre los 40 millones, 5 al 15%, no es tan poco. No es un montón. Pero hay que buscarlos. Y a veces pienso que no estamos poniendo tanto foco a esto, ¿viste? No está tan dedicada a la ciencia como a mi criterio debería estarlo para analizar estos casos. Es salir a buscar la aguja. Sí. Qué bueno. No todos tienen por ahí esa inquietud o esa creencia, porque dicen, no, mira, no vamos a estudiar, invertir tanto dinero en esta población así, más vale dedicarnos a otros estudios, ¿no? Claro. Pero bueno, saber también acá en la Argentina que hay grupos que estamos interesados en eso. Bien, te pido una reflexión final que quieras dar en este 1 de diciembre de 2022. Sí, cómo no. Me voy a dirigir entonces. Sí, cómo no, a la del medio. Sí, a la del medio. Creo que es un momento complicado para todos. Me parece que estamos atravesando la Argentina un momento difícil, pero creo que no tenemos que perder nunca la esperanza, ¿no? La inquietud, la curiosidad, en ir un poco más allá, estemos en el área en que estemos, porque siempre vamos a tener cosas para mejorar y cada uno desde los lugares donde trabajemos, si estamos en una provincia o en un pueblo alejado, tratar de hacer todo lo mejor que podamos para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y para entender que se trata de compartir el conocimiento, ¿no? De compartir las preocupaciones y todo eso. O sea, que yo diría, mi mensaje sería de optimismo, porque siempre tenemos cosas que hacer. Lo mejor que podemos hacer es el trabajo en equipo, compartir la experiencia y seguir estudiando. Es lo mejor que podemos hacer para que finalmente podamos ayudar al otro. Eso. Buenísimo. Muchas gracias, Isa. No, de nada. Gracias a ustedes.